que no hay mucha gente todavía, pero bueno, no hay ningún problema. Dice la escritura que donde dos o más estemos reunidos, ahí está el Señor. Ana, me imagino que es Anita Velasco, si no me equivoco, pero bueno. Bueno, pues Sí, soy yo, padre. Buenas tardes. ¿Cómo está? bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le Qué va y su bueno. familia? Todos bien, gracias a Dios. Qué gusto que esté de nuevo con nosotros. Qué alegría. Sí, Bendito sea gracias. Dios. Quiero agradecerles por sus oraciones en todo este tiempo, ¿verdad? Sí, la vi al Sí, nos principio un complace. poco feo, Sí, pero nos sacó buen gracias a susto. Dios, como dicen, la mala hierba no se muere, así es que ahí estamos todavía No, dando batalla, ¿verdad? Entonces, como les aquí lo dije, necesitamos. eh, nos vamos a saltar algunos capítulos, ¿verdad? Para que lo que vamos a ver ahorita es muy relacionado con la Semana Santa, perdón, con la Cuaresma, la Semana Santa, la pasión de nuestro Señor. ¿Verdad? Nunca dejen de meditar las escrituras, ¿verdad? La intención con el estudio es que veamos un poco la parte técnica, digamos, para que ustedes la parte espiritual también la mediten, porque eso es lo más importante. Así es que vamos a empezar ahorita, déjenme ver. Bueno, pues por favor pongan en ¿cómo se llama? En silence. El micrófono, mute. En mute, sí, ahí está. Bueno, pues ven todos la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces Sí, se ve. vamos a comenzar con el capítulo 26. También la tarea que les dejé antes de que me enfermara, pues era meditar el libro de Tobías. Es un libro muy bonito, es una historia muy bonita. Es un libro sapiencial también, que alguna de la historia, pues, pudiera ser ficticio, pero no lo es, ¿verdad? Por eso se llama sapienciales. Entonces, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, te suplicamos a ti, Madre, que veas con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, que se apiade de nosotros y que les dé sanación a los infectados por el virus, y te pedimos protege a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador de todas las personas, danos el valor de acompañar y cuidar al mundo entero en estos tiempos de tristeza y de incertidumbre. Buscamos refugio en ti y según tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua ruega por nosotros. Santa Clara ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es la que el arzobispo nos ha dado aquí en la arquidiócesis para hacer oración con el coronavirus. El capítulo 26 vamos a ver, lo he dividido en dos partes porque es bastante rico en información y sobre todo es de los momentos últimos de nuestro Señor antes de su pasión. Y hay mucho de qué aprender, la verdad. Así es que este día vamos a ver de 4 partes del capítulo, me imagino que lo leyeron, ¿verdad? Vamos a ver al principio los jefes de la sinagoga, los escribas y fariseos, particularmente Anás y Caifás, que estaban conspirando contra el Señor. Luego la unción de la mujer hacia el Señor en Betania. Vamos a ver que el Señor anuncia que Judas lo iba a traicionar y Pedro lo iba a negar.
y vamos a hablar un poquitito de la celebración de la Pascua, de acuerdo a los judíos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver al final, vamos a tener tiempo para algunas preguntas y meditaciones. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Les pido de que las preguntas las dejemos para después, para poder desarrollar el tema. Anótenlas y al final, pues, alguna duda que tengan, pues la podemos discutir. Lo primero es la conspiración de los jefes. Viene en el capítulo 26 del 1 al 3. Dice la escritura, en esos días los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era el jefe de los sacerdotes. Entonces Caifás fue el sumo sacerdote que gobernó durante el ministerio de Jesús. Era yerno de Anás, el sumo sacerdote anterior. El gobierno romano había asumido el proceso de nombrar todos los líderes políticos y religiosos. Caifás sirvió por 18 años, mucho más que otro sumo sacerdote, lo que quiere decir que su ministerio, digamos, o su tiempo como político, pues le agradó a los romanos. Y fue el primero en recomendar la muerte de Jesús a fin de salvar la nación. Eso no está en Mateo, pero sí lo encontramos en el Evangelio de San Juan. O sea que la justificación para matar a Jesús era que muriera un hombre antes de afectar a todo el poblado. Dice el Evangelio de Mateo, dice, entonces habló uno de ellos, Caifás, que era del Evangelio de San Juan. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Eso lo hallamos en el Evangelio de San Juan. Esa era prácticamente la justificación. Y de ahí, pues, este es el fundamento donde va a comenzar ya la pasión y sufrimiento, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Aunque solo son 2 versículos, pues nos deja quizá por completo el anuncio de la muerte del Señor. Ya todo estaba definido desde el Antiguo Testamento, que el Señor tenía que sufrir, morir y resucitar por la salvación de su pueblo. Entonces el Evangelio, este capítulo empieza con ese deseo de los escribas, de los fariseos, ¿verdad? De los políticos y religiosos, como fundamento para prepararnos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego la segunda parte es la unción en Betania. Fíjense bien, hay muchas lecturas. Si quieren, recuerden que esta presentación ya la tienen en la página de la parroquia. Si ustedes después quieren meditar las escrituras, prefiero que me escuchen antes de estar anotando, porque después lo pueden anotar las escrituras. Mateo y Marcos ubican este hecho antes de la última cena, mientras que Juan lo hace una semana antes. O sea que para Mateo y Marcos la unción es el miércoles santo, ¿verdad? Mientras que para Juan es una semana antes, casi antes de la entrada triunfal, ¿se acuerdan, verdad? De los 3, Juan ubica este acontecimiento en el orden cronológico más probable. O sea que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, posiblemente Juan es el que tiene más veracidad del tiempo, o sea, de que la unción en Betania, de acuerdo a los teólogos, sucedió no un día antes del Jueves Santo, sino que varios días antes de la Cena del Señor. Debemos recordar que el propósito principal, ¿verdad?, de los escritores de los evangelios fue dar un informe exacto del mensaje de Jesús. Eso era lo importante. No presentar su ministerio de una manera cronológica,
Mateo y Marcos pudieron haber optado por ubicar este acontecimiento aquí para hacer un contraste con la devoción completa de María y la traición de Judas, que son los próximos acontecimientos en ambos evangelios. O sea, de que el objetivo de los evangelistas no era dar fechas exactas de los acontecimientos, más bien de dar a conocer el mensaje. Recuerden que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Sin embargo, Juan difiere no solo del contexto contenido, sino que también de la cronología de los demás evangelios. La mujer que aparece ungiendo al Señor es María, la hermana de Marta y Lázaro. Esto lo encontramos, el único que da información de eso es San Juan en el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí lo tienen, miren. Él es el único que menciona el nombre de la mujer. Pero es interesante, ¿verdad? Los discípulos básicamente estaban indignados, ¿verdad? Porque no solo Judas, sino que todos, porque el perfume era muy caro. Era un vaso de albastro que era tallado a partir de un yeso que era muy caro y sobre todo el contenido, ¿verdad? Los discípulos pues no entendían esa situación. Ahora, Judas, ¿verdad? Que era el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, este perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Pero en realidad a Judas no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como él era el que estaba encargado de llevarla, él era el tesorero de los discípulos, ¿verdad? Entonces, él lo que quería es agarrar ese dinero. Y Jesús le dice que nunca faltarán los pobres, ¿verdad? Y esto hace, Jesús le dice, nunca faltarán los pobres en este país, ¿verdad? Preocúpense cuando falte el Hijo del Hombre. Esto Jesús no lo dice por él mismo, sino que es un anuncio que se encuentra en el libro del Deuteronomio. Ahí lo tienen. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Dice, nunca faltarán pobres en este país. Por eso te doy yo este mandato, dice el Señor. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Pero ahí está lo que el Señor quiere. No debemos de entender que Él no le importan los pobres. No es justificación, ¿verdad? Lo que el Señor quiere darnos a conocer que hay cosas prioritarias y esenciales en la vida. Antes de ver a los demás, lo más importante es el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos ver en todo esto. Ahora, también la misericordia que el Señor tiene con María, ¿verdad? Porque todos la estaban viendo mal y acusando. Sin embargo, María fue la única que reconoció al Señor, porque era tradición de recibirlos, cuando era un invitado, recibirlo de la mejor manera. Entonces, el único también que menciona la cantidad es el Evangelio de San Marcos, que dice que son 300 denarios. Juan dice que es una libra de nardo, ¿verdad? Entonces no se sabe exactamente, como les digo, si ustedes leen, todos los evangelios difieren de alguna información, ¿verdad? Ahora, ¿saben lo bonito de todo esto? Que Mateo y Marco dice que lo derramó sobre la cabeza del Señor. Y Juan dice que le ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Imagínense, pues es un poquitito que contrasta todo esto, ¿verdad? Ahí tienen las lecturas en la presentación y luego ustedes pueden establecer las diferencias. Ahora, ¿qué tan importante si fue en la cabeza o si fue en los pies? Bueno, es algo muy importante la simbología, especialmente para los pies,
porque era un gesto extraordinario de reverencia ungirle los pies a un invitado. Eso solo lo podía hacer, ¿verdad? Lo podía recibir, perdón, alguien de mucho alcurnia, por decirle así. Por eso también el Señor, ¿se acuerdan? Que le lava los pies a los discípulos, para hacerles sentir que Él era el servidor y que ellos eran pues los de mayor valor, por decirlo así. Entonces la simbología es muy importante, y Juan es el único que lo menciona, que unge los pies del Señor María y los limpia, los seca, perdón, con sus cabellos. Además, esto se asocia, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, con Lázaro cuando sale del sepulcro, porque el Evangelio de San Juan en relación a Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando muere y el Señor lo resucita, dice que Lázaro salió del sepulcro ligado de sus pies y manos, y estas vendas funerarias estaban impregnadas de perfume. Es lo que dice el Evangelio de San Juan. Entonces, es una manera también, como les digo, hay mucha simbología en todo esto. El objetivo de lo que estamos viendo, pues, es esta parte técnica, las diferencias y todo. Ya la parte espiritual, pues, ustedes la pueden analizar, pero entendiendo la parte teológica, van a poder de alguna manera recibir mejor el mensaje, por lo menos cuando vuelvan a este año que tengamos, primero Dios, no sé cómo va a ser, el lavatorio de los pies, ¿verdad? No solo era un símbolo del Señor de servir, que Él era el servidor, sino que únicamente se le podía hacer a alguien importante. No se le daba a cualquier persona lavarle los pies. Sin embargo, el Señor se lo hizo a los discípulos. Sin embargo, María lo hace con el Señor. Pero es el único que lo menciona, es San Juan. Sigamos con los temas. Ahora vemos el anuncio de la traición de Judas. Aquí hay mucho de que vamos a reflexionar, ¿verdad? Sobre todo ver por qué traicionó Judas a Jesús. Y aparte que lo traicionó como esclavo, no solo fue una cantidad hacia el azar, sino que ya se le daba al esclavo, el esclavo, perdón, se vendía por una cierta cantidad, y eso es lo que vamos a ver en este día, en esta parte. Judas, como los demás discípulos, por favor, debemos de entender el contexto de esos tiempos, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían del Mesías, ¿verdad? Claro, no estoy justificando a Judas. Lo que estoy diciendo también es que debemos de ponernos en el contexto de ellos, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, para poder entender de una mejor manera las reacciones, no solo de Judas, sino que de todos los discípulos. Decía de que todos los discípulos, incluyendo Judas, esperaban un Mesías que iniciara una rebelión política y que echara a los romanos. Y como tesorero seguramente esperaba que le sería dada una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús, ¿verdad? Acuérdense, hay una lectura también donde Santiago y Juan están, la mamá le dice al Señor que quería que Santiago y Juan se sienten uno a la derecha del Padre y otro a la izquierda. Entonces había como un deseo de avaricia, como avaricia en ellos, decir, bueno, ese es el Mesías y yo qué posición política voy a tener. Sin embargo, cuando ellos ven que el Señor ensalza a María, ¿verdad? Por el perfume y toda esta situación, ellos se molestaron, incluyendo Judas. Y el precio del perfume era un salario anual, imagínense. Eso era lo que costaba el perfume. Entonces, cuando vio Judas eso, que era todo, ustedes se imaginan a alguien que tenga un salario más o menos, pues en aquella época
pues 300 denarios, como lo mencionan San Juan, pues era un montón de plata. Y cuando Judas ve que el Señor actúa de una manera pues espiritual, como que dice, esto no es lo que yo pensaba, esto no era lo que creíamos, nosotros pensábamos que el Mesías iba a actuar de una manera violenta, iba a matar a los romanos y los iba a liberar y no iba a tener misericordia, especialmente con las mujeres, porque las veían en segunda plano. Sus ansias por dinero también, ¿verdad? Y la posición social no se iban a hacer realidad si él seguía a Jesús. Por eso hay digamos, esta es una justificación porque Judas traicionó al Señor. Y saben, como opinión muy personal, eso no es muy diferente de lo que vivimos ahora. Hay mucha gente en los estándares políticos que lo que buscan nada más es posición y poder y dinero y no buscan la mejoría de los demás. Solo Mateo narra la cantidad exacta del dinero que Judas recibió por vender a Jesús. Ahora nos vamos un poquitito a la venta, ¿verdad? Que fueron 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Y eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 21, del 38 al 32. Por eso les decía de que la cantidad que recibió Judas no era una cantidad al azar, sino que era ya establecido en la ley de Moisés. Y yo les leo ahorita Éxodo capítulo 21 del 28 al 32. Escuchen, si un buey cornea a un hombre o una mujer y los mata, será muerto a pedradas, ¿verdad? Su carne no podrá comerse, pero el dueño del buey quedará libre. Mas si el buey corneaba de tiempo atrás y su dueño aún advertido no lo vigiló, y ese buey mata a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas y su dueño también morirá. Versículo 30. Si los jueces le imponen solamente una multa, dará a cambio de su vida todo cuanto le impongan. Si cornea a un muchacho o a una muchacha que seguirá la misma norma, y si lo hace a un esclavo o una esclava, se pagarán 30 ciclos de plata o denarios al dueño de ellos, y el buey morirá apedreado. Estas son, acuérdense que en el libro del Éxodo hay muchas de lo que Moisés estableció, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Moisés para las leyes, eso era lo que ellos vivían. Entonces, hay mucho, tal vez van a sentir un poquitito confuso, pero si tienen la oportunidad de leer todo el capítulo 21 del Éxodo, van a entender lo que yo les estoy trayendo ahorita. Entonces, esta cantidad de los 30 denarios o ciclos de plata era lo que se le pagaba a un esclavo en los tiempos del Señor y del Antiguo Testamento. Los líderes religiosos habían planeado esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús, ¿verdad? Porque ellos tenían temor durante la Pascua porque había mucha gente que seguía al Señor. Pero Judas se adelantó. Y como Judas se adelantó para vender al Señor, pues ellos no pudieron rechazar la oferta. El diablo usó la avaricia e incredulidad de Judas para influir en lo que Judas haría al traicionar a Cristo. Pero Judas no perdió control de su propia voluntad y actuó intencionalmente. Y por tanto fue culpable por sus acciones. O sea, de que no solo es de decir que el diablo le puso, claro que el diablo le puso la mala intención, pero Judas, con conocimiento y razón, actuó en vender al Señor, porque muchas veces se dice que Judas se pudo haber arrepentido o algo por el estilo, que el Señor no, Judas no se arrepintió. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo de la muerte de Judas, ¿verdad? 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo, como les dije.
También esta profecía la van a encontrar en el libro del profeta Zacarías. Ahí las tengo, capítulo 11, del 11 al 12. Dice: cuando los comerciantes de ganado vieron lo que lo había roto, comprendieron que eso era una señal de Yahvé. Yo les dije: si ustedes quieren, páguenme mi salario, si no, quédense con él. Están hablando del ganado. Y me dieron 30 monedas de plata. Pero Yahvé me ordenó: echa en los cofres del templo ese precio tan alto en que ellos me han valorado. Tomé las monedas y las deposité en la alcancía del templo de Yahvé. O sea que también era el precio que se cobraba por los bueyes, por el ganado, porque el ganado, todo eso era de bastante valor. Ahora, para terminar con esto, la traición era necesaria para que se cumpliera el propósito de Dios. Pero eso no disminuye la culpa del traidor. Judas no nació con un label, ¿cómo se dice? Con una seña que él iba a ser el traidor, ¿no? Judas se pudo haber arrepentido, pero él no se arrepintió, ¿verdad? Ya Jesús se lo había anunciado. Judas no estuvo presente en cuando el Señor instituye la Eucaristía. En la cena del Señor, Judas no está. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 30. Eso es lo que podemos hablar un poquitito cuando están a la mesa y el Señor anuncia que Judas lo traicionaría. Hablemos ahorita la siguiente parte del Evangelio, la Pascua judía, ¿verdad? Esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que encontramos, en el libro del Éxodo. Vamos a hablar la importancia de la Pascua judía. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas, pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será borrado de la comunidad de Israel. El primer día tendrán una reunión sagrada, así como el 7º. Ningún trabajo se hará estos días. Solamente prepararán lo que haga falta cada uno para comer. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese es el día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes, ustedes comerán pan sin levadura. Durante 7 días no habrá levadura en las casas de ustedes. El que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel, sea extranjero o nativo. No comerán nada fermentado, sino que en todas sus casas comerán panes ácimos. Así es como el Señor Yahvé estableció, el punto de la Pascua judía. La Pascua significaba el paso, que era cuando Moisés, ¿verdad? Por designio del Señor, liberó al pueblo de Israel. Entonces, los judíos desde entonces celebran la Pascua, todavía lo hacen, ¿verdad? Eso es una fiesta grande para ellos. Ahora, hay una similitud, ¿cómo le llamábamos cuando comparábamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? No les voy a decir, a ver si me lo dicen al final. Vamos a ver ahí empieza con T, acuérdense. La Pascua judía se centraba en el Cordero Pascual. Así era como celebraban la Pascua judía. Un macho sin defecto. Teofanía. ¿Cuál? Teofanía. No. No.
no es eso. Cuando se compara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tipología. Correcto, correcto. Bueno. Entonces, y sin ningún hueso quebrado. Ahora la tipología con el Señor, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios. Lo encontramos en San Juan capítulo 1, 29. Libre de pecado y sin ningún hueso quebrado. La cena de Pascua iba acompañada de panes sin levadura, libres de toda corrupción. Jesús es el pan de vida en quien no hay impureza alguna, y así es como se hace la hostia, ¿verdad? Que es pan sin levadura. La cena de Pascua iba acompañada de hierbas amargas, símbolo del cautiverio de los israelitas. Aunque estamos bajo el yugo del pecado, gracias a que Jesús bebió la amarga copa, podemos superarlo mediante su expiación. Eso lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 al 22. ¿Verdad? Ellos comían hierbas amargas para recordar ese dolor, ese sufrimiento que tuvieron los israelitas. Y nosotros, ¿verdad? También como parte de nuestra humanidad estamos a veces bajo el yugo del pecado, que es la misma copa que bebió el Señor, la amarga copa. La cena de Pascua había de comerse apresuradamente. El cuerpo del Salvador fue preparado con prisa para su sepultura. Fíjense qué interesante toda esta tipología. Los creyentes que pintaron el marco de la puerta con la sangre del cordero fueron salvos de muerte física. Para los que hayan visto la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, se recuerdan, ¿verdad? Cuando Joshua o Josué, por mandato de Moisés y del Señor, va pintando la casa, la puerta de la entrada para que las personas se salven. Los creyentes que toman la sangre del cordero, hostia y vino consagrado, cada semana durante la Santa Cena, y se hace en memoria suya, puede salvarse tanto de la muerte espiritual como de la muerte física. Miren qué bonito y qué importancia de la Sagrada Eucaristía. Y esto no es invento de la iglesia, esto es una realidad. Al día siguiente de que los primogénitos fueron muertos, se declaró la libertad a los israelitas cautivos. Al día siguiente de que el primogénito fue muerto, Jesús declaró la libertad a los que estaban cautivos en el mundo de los espíritus. En una lectura que escuchamos recientemente de San Pedro, vemos cuando el Señor desciende a los infiernos para liberar a aquellas almas que estaban penando y que querían salvarse. Es lo mismo. Entonces, la Pascua abarcaba una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente, seguía por una semana más. La gente sacaba toda la levadura de sus hogares en conmemoración del día en que sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para que la masa del pan se compusiera. Miles de personas se daban cita en Jerusalén de diferentes partes del Imperio Romano. Nosotros celebramos la Pascua después de la resurrección, que son 50 días, ¿verdad? Cuando llega pues el cumpleaños de la Iglesia Católica, que llamamos así en Pentecostés, de la Pascua. Y realmente la Pascua, ¿verdad? La celebramos 7 días. Pero a partir de la Pascua, que son 50 días, celebramos Pentecostés. Todos esos 7 días que se celebra la Pascua son días solemnes y van a ver el cirio pascual encendido en todas las misas como recuerdo de la Pascua judía, de los 7 días. Ahora vamos al Jueves Santo, que es la cena del Señor, donde el Señor instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio. Poco después de oscurecer comenzaba la cena pascual, cuando daban la señal los estridentes y las trompetas del pueblo.
Los tres evangelios sinópticos omiten aquí el lavatorio de los pies. Fíjense qué interesante. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas nos presentan el lavatorio de los pies, únicamente el evangelio de San Juan. Pero los tres ponen lo mismo que Juan después del relato del lavatorio, que es la denuncia del traidor, que es Judas. Lucas tiene un problema específico que se estudia en su lugar correspondiente, en el que figura la distribución de un cáliz, que no es el eucarístico, sino uno de los cálices rituales que usaban anteriormente. Entonces, lo que aprendemos aquí, ¿verdad? De que el lavatorio de los pies es nada más de acuerdo al Evangelio de San Juan. Ahora, hablemos de la institución de la Eucaristía. Siempre en el mismo capítulo 26, del 26 al 29, Mateo dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo les digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. La narración de la institución eucarística aparece relatada en los tres evangelios sinópticos, reducida obviamente a lo esencial, lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de la composición de los evangelios, no era necesario explicar esto ampliamente, ya que todos conocían el rito que se daba en la cena pascual. Eso era un rito que se daba siempre. Pero como lo hizo Jesús, cuando dice hagan esto en memoria mía, ahí vemos que instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Vamos a ver un poquitito de variantes, ¿verdad? En todos los evangelios. Pero también es algo tan interesante que no solo lo mencionan los evangelios, sino que lo menciona San Pablo en la carta a los Corintios. Él lo detalla también, pero dice, el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Jesús, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Jesús. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro y lo creamos, porque para muchas religiones, lo que nosotros entendemos por la hostia y el vino consagrado no es real para otras religiones. Solo es una simbología, ¿verdad? Pero lo cual no lo es. No es una simbología. Y hay una parte aquí, déjenme ver. No, todavía no llegamos a lo de Pedro. Hay una parte ahí donde dice el Señor, ¿verdad? Y dichos los himnos, salieron camino del Monte de los Olivos. Si leyeron el capítulo, se acuerdan de esta frase. Mateo y Marcos dice que son dice que dichos los himnos, que era el final ritual de la cena, son los Salmos 115 al 118. Y Juan dice que es el Salmo 23 o el 136, perdón. Y Juan dice, salieron camino del Monte de los Olivos. Y Mateo y Marcos dice que después de que se dio la cena y dichos los himnos, salieron camino del Monte de los Olivos. Ven un poquitito de diferencia ahí en estos temas. Pero esta parte es muy bonita reflexionar, ¿verdad? Sobre todo agarren un evangelio, ¿verdad? Para mí eso es una manera muy personal. El evangelio de San Juan es el que describe un poquitito más en detalle la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego entramos a la negación que Jesús le anuncia a Pedro, que lo negará 3 veces. Fíjense bien, los 4 evangelistas narran el anuncio de la negación de Pedro. Tal fue la impresión que causó esto en la catequesis primitiva.
Es un buen índice de lo que Pedro significaba para las cristiandades primitivas, o sea, de que Pedro ya tenía en esa época, ¿verdad? Su imagen era ya de autoridad porque se le había dado el Señor. Mateo y Marcos la ponen a continuación de la anterior, ¿verdad? Y Lucas la pone aparte con una portada dogmática muy importante. O sea, la pone antes de que todo eso sucediera. Sin embargo, Lucas la pone diferente. O sea que no suceden en el mismo capítulo. Eso es lo que trato de decir. Ahora, vemos que la actitud de Pedro, no solo en esta ocasión, ha sido la misma de siempre. Él no pensaba antes de hablar, ¿verdad? Tenía un carácter impetuoso, era un poquito bocón, digamos, por decirlo así. Acuérdense cuando el Señor le dice primero que lo iba a establecer como cabeza de la iglesia y después les anuncia que tiene que sufrir a mano de los escribas y fariseos y lo va a crucificar, y Pedro le dice, no te dejaré que te pase nada. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos que Pedro era de alguna manera o de muchas maneras, ¿verdad? Que no era prudente en decir las cosas. Quizá por eso el Señor lo escogió a él, ¿verdad? Que fuera el encargado de la iglesia, por decirlo así. Ahora, hay algo muy importante aquí también, ¿verdad? Que el Señor le dice, bueno, leyendo esa parte del Evangelio, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Le respondió Jesús, en verdad te digo que esta misma noche me negarás 3 veces. Le dijo Pedro, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían todos los discípulos, ¿verdad? Ahora, hay algo aquí muy importante, ¿verdad? Es que el Evangelio de San Marcos habla que dice así, fíjense, esta misma noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Algunos evangelios ponen solo un canto del gallo, ¿verdad? Es porque era principal o era lo fundamental. Hay otro evangelio que menciona en Marcos específicamente, se precisa que antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Mateo dice cuando me negarás 3 veces antes que el gallo cante, ¿verdad? Entonces vemos que hay un poquitito de diferencias en este aspecto. En esta última parte podría significar, ¿verdad?, que el negar al Señor 3 veces era una simbología para ellos. El número 3 significaba como estar seguro, ¿verdad? Recuerdan que al principio del estudio hablamos de que los números para los judíos tenían un significado muy importante. Entonces el número 3 significaba para ellos que estaba seguro de algo. Y nosotros lo decimos durante la misa, ¿verdad? Por ejemplo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Estamos diciéndole al Señor que somos pecadores. También al final de la misa decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Entonces lo mencionamos 3 veces. Entonces cuando Pedro lo niega 3, más que si cantó un gallo, cantaron 2 veces el gallo. Solo fue un gallo, pero en un evangelio dice que cantó 2 veces y en el otro dice que solo cantó una vez, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que cuando a Pedro lo están acusando de que lo hayan visto con Jesús, él dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Era como decir, óyeme, completamente estoy seguro que yo no conozco a este hombre. Imagínense lo terrible para el Señor, ¿verdad? En este aspecto, porque finalmente Pedro
el Señor vio a Pedro cuando lo estaba negando. Entonces no había ninguna duda de Pedro en decir que no lo conocía después de haber andado tres años con el Señor. Bueno, tengo algunas preguntas. ¿Qué te dice a ti, verdad? Déjenme ver, aquí estamos. A ver. ¿Qué te dice a ti? Fue el primero en recomendar la muerte de Jesús a fin de salvar la nación. ¿Se acuerdan que dijo Caifás? ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes esa frase? Abrimos hilo, ya pueden poner sus micrófonos. Déjenme ver por qué no. Ay, Señor. A ver cómo hago para verlos a todos. Voy a poner stop sharing, así vamos. Mira, hay bastante gente, gracias a Dios. A ver, ¿qué significa para ustedes esa frase cuando Caifás dice que es el primero en recomendar la muerte de Jesús a fin de salvar la nación? ¿Quién quisiera responderlo? ¿Qué entienden ustedes por eso? A ver, Marta y Anita, ahí en la oscuridad de los elotes. Sí, en la oscuridad de los elotes. Pues al fin hay luz, Padre. Pero mire, fíjese, yo creo más que todo porque creían que Jesús era más bien como una cosa política, lo que él iba a hacer con la nación. Mejor dicho, se iba a meter con el gobierno, a lo mejor a causar división dentro del mismo gobierno. Y como ellos tenían, pues, el mando de todo, ¿no? Estaban al frente de todo, pues no querían que nadie les hiciera daño a lo que tenían ellos como estructurado como gobierno, necesariamente dentro de la iglesia, aunque la iglesia estaba bajo Roma, ¿no? Ellos tenían que dirigirse a Roma también. Pero no querían causar ninguna desequilibrio de gobierno ni nada de esas cosas. Sí, realmente ellos temían de que el pueblo se iba a armar en contra de ellos, ¿verdad? Entonces dijeron, es mejor que perezca un hombre a que atacar al pueblo. Entonces tenían razón, ¿cierto? ¿O no? Sí. Pero no sería de que de alguna manera profetizó también. ¿Quién? Porque Caifás, Profetizó. aunque no haya sido la intención de él hacer eso. ¿Profetizar de qué, pues? Porque dijo que era necesario que un hombre muriera por la salvación y es cierto, Jesús murió por la salvación de muchos. No, pero la intención de él, no era eso la intención. Sí, él se refería a otra cosa, la verdad. Él no se refería. Él estaba buscando una justificación. Sabía que Jesús era una amenaza. Correcto. No solamente a las creencias de ese momento, sino que también causaba revolución dentro del orden, entre comillas, que ellos querían mantener. Sí, porque ellos se regían bajo la ley de Moisés y muchas de las cosas que hizo el Señor estaba en contra de lo que ellos creían o entendían. Jesús le dio otra perspectiva, ¿verdad? Por eso ahora, también no es que vamos a justificarlos a ellos, simple y sencillamente estamos analizando teológicamente el accionar de ellos, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Hay que ver también la parte humana, porque ellos de alguna manera, para ellos el César era el Dios, ¿verdad? Era la máxima figura y alguien que estuviera en contra del César, pues estaba en contra de sus dioses. Ellos no creían en el Dios de Yahvé, sino que los dioses. Entonces, por eso lo hicieron, ¿verdad? Muy bien. Tengo otra pregunta. ¿Qué diferencia se encuentra en la actitud de Judas y la actitud de Pedro? Lo traiciona.
Aunque no hemos visto Que todavía. Judas, El arrepentimiento. Ambos Pedro se Vaya. arrepiente y Judas no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se arrepintió Judas o no? no, No, ¿Y por qué se ahorcó Yo entonces? creo que sí. Sí se arrepintió, por Pura eso se soberbia. arrepintió, pero no Pura pidió soberbia. perdón. Entonces, si no pidió perdón, no quiere decir que se haya arrepentido. No pidió perdón. Es como alguien que se arrepiente de haber hecho algo malo, pero no se va a confesar, entonces no se arrepintió. Por orgullo. Pues, ¿por qué se ahorcó Judas? Que se sintió mal Porque con lo tuvo que hizo. sentimiento de culpa. Que reconoció lo que había hecho. Se sintió mal con lo que había hecho, porque no estaba bien. Por favor, alguien tiene abierto el Quizás micrófono ahí, no está en la clase. Quizás él no pensaba que lo que él hizo iba a llegar al extremo de la muerte de Jesús. ¿Qué opinan Creía que ustedes? sería, a pesar de que Jesús se lo había dicho que lo iban a matar. Pero puede que él creía que lo que él hizo no iba a causar eso, y cuando vio que No, mire, sí lo mataron, Judas se se arrepintió. sintió mal. Perdón, Judas se ahorcó porque no tuvo la humildad de pedirle perdón al Señor. Por eso no pidió perdón. No, pues sí, pero ustedes están diciendo de que se arrepintió y todo. No, él no se No, no arrepintió. se Le arrepintió. dio remordimiento, pero Tampoco le dio Tampoco tuvo remordimiento, remordimiento. de ninguna Tampoco. manera. Judas era no- orgullo. Judas no tuvo ni arrepentimiento ni remordimiento porque de corazón, porque aquel que se arrepiente y tiene remordimiento pide perdón y no le importa nada. Entonces, Judas no lo hizo por su propia soberbia, por su propio Pura orgullo. soberbia. Prefirió, Pura soberbia no lo hizo. prefirió matarse antes que humillarse ante el Señor. Sí, por pura Entonces la soberbia. pregunta hubiera sido, ¿ustedes creen que el Señor no lo hubiera perdonado? Claro que sí. Sí. Claro que lo perdona. Entonces, para que vean, ¿verdad? Porque a veces vamos a oír teorías de que Judas se salvó, que no sé qué, y que no somos para juzgar, no. De hecho, el Señor menciona en un evangelio de que ya el diablo lo había agarrado y que es mejor no haber nacido. en el mismo de San Juan dice eso. Entonces, lo que debemos aprender aquí es que el orgullo lleva a la persona a actuar de una manera Un enemigo. terrible, ¿verdad? Incluso hasta quitarse la muerte. Y esto no solo le pasó a Judas, esto le pasa a mucha gente también. La última, a ver, tengo otra pregunta. Si Jesús les anunció a los dos de su traición, ¿por qué tanto a Pedro como a Judas? ¿Por qué no cambiaron o por qué no lo evitaron? ¿Cómo es la pregunta? Si Jesús les anuncia tanto a Pedro como a Judas que lo iban a traicionar. A Pedro le dijo que lo iba a negar 3 veces y a Judas le dijo que lo iba a traicionar. ¿Por qué ninguno de los dos? ¿Quién está haciendo este ruido? Les pido por favor ahí que... ¿Por qué ninguno de los dos no lo evitaron? Me explico. el caso es diferente. Pedro no se acordaba realmente. No. No. Y lo negó por miedo del momento de de lo que estaba sucediendo. Aquí yo veo las dos cosas pasaron porque cada cual actuó según su mente y su corazón y lo que ellos querían hacer. No. Bueno, Hasta cierto punto, porque cada cual actuó como le dijeron, pero lo hicieron lo que ellos iban a hacer. sí, cada cual actuó, pero hubo un fundamento de que los haya llevado a actuar de esa forma. ¿Por qué será? Miedo. No. Okay. Sí, hubo miedo, obviamente, más que todo en Pedro. Sí hubo miedo, pero porque no lo evitó, sabiendo que ya el Señor se lo había dicho. No sé, ¿no le creyeron?
I don't know. Esa es la respuesta. Thank you. Porque ninguno de los dos le creyeron al Señor. Y eso pasa con nosotros los seres humanos. Sabemos que el pecado nos lleva a la muerte y seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos sin creerle al Señor y le creemos al diablo. Esas eran las preguntas, ¿verdad? Disculpen, la última parte pareció un poco confusa con lo del gallo y todo eso, ¿verdad? Pero como les digo, más que si cantó 3 veces o 2 veces o cómo fue, lo importante es que también era cuando cantaba el gallo en aquella época, lo hacía al solo tempranito del día, pero también para ellos el canto del gallo era muy importante porque era un animal que tenía un valor importante. Cuando cantaba el gallo porque algo grande iba a pasar. Fíjense la creencia de los judíos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo queda oscuro como la noche? No, perfecto. ¿No hay preguntas entonces? Entonces, miren, para la próxima clase vamos a seguir, permítanme, les voy a poner aquí. A ver, ¿dónde está Sharon Screen? Aquí lo tenemos. Lo ven, esa es la tarea. Vamos a terminar el capítulo 26. Jesús ora en Getsemaní. El arresto de Jesús. Y Jesús ante el concilio. Y Pedro niega a Jesús. Ese es como termina el evangelio, perdón, el capítulo 26 de San Mateo. Ahora, hay otra tarea también, y esta me la van a enviar, una reflexión personal para ustedes. ¿Qué simbología les presenta a ustedes la última cena? Pero esto no quiero que me lo digan teológicamente, sino que más espiritualmente, ¿qué representa para ti la última cena? A leer, si quieren, lean todos los evangelios, la última cena, porque van a llevar diferencias. ¿Y qué es lo que encuentras tú con la última cena? Porque me imagino que ¿cuándo es la última cena, católicos? El Jueves Santo. Solo una contestó, quiere decir que nadie sabe. Evita Flores, mire, gusto en verla otra vez a todos los que no saludé al principio. Sí, me imagino que todos han asistido al Jueves Santo, ¿verdad? Que es la última cena. ¿Qué es lo que representa para ustedes? ¿O qué es lo que ha representado para ustedes? No me tienen que escribir, pues, otra Biblia, nada más algo sencillo, ¿verdad? Tal vez lean, como les digo, lean los 4 evangelios, la última cena, solo esa frase pequeña. Y mediten un poquito en oración, ¿verdad? Bueno, pues, algo más antes de... Padre, una pregunta. Ahí cuando María le lava cuando le lava los pies al Señor con ese perfume caro. O sea, yo medito que si el perfume era caro, quiere decir que ellos eran de una familia de mucho dinero. Posiblemente, así es. ¿Verdad? No, posiblemente es un buen análisis. No lo menciona ninguno de los evangelistas ni los teólogos, ¿verdad? O puede ser que hayan guardado ese ungüento, digamos, de albastro con bastante tiempo para una ocasión especial. Pudiera ser, pero sí es muy valedero. Pero como les digo, únicamente San Juan hace mención que le lava los pies y se los seca con el cabello. Los demás dice que es en la cabeza también. Era más que ver por qué difiere del otro, era la importancia de que únicamente se hacía este símbolo a alguien importante, no a cualquiera. Y después lo vamos a ver, tal vez este año no, porque es el Evangelio de Mateo, en el lavatorio de los pies. ¿Alguien más que quiera? No hay preguntas ni nada.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Nuevamente les reitero a los que no estaban al principio, muchas gracias por sus oraciones en el tiempo que yo estuve enfermo. Unámonos siempre en oración, ¿verdad? Y que todo se acabe pronto esta pandemia. Padre, una cosa, ahí en el chat, la señora Sandra Hernández acaba de decir que murió el cuñado. Ah, bueno. Y que está pidiendo oración. El señor se llama Ricardo Hernández. Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Nuevamente muy agradecido y nos vemos el próximo miércoles. Ricardo Hernández. Gracias. Hasta luego, gracias.